Desde mi punto de vista es como más sano hablar de ética que de moral. A mucha gente le da miedo la palabra constitución. Constitución, tenemos ya la Constitución de la República. Sí, ha sido muy controversial el término constitución porque evidentemente suena a una ley jurídica. El término constitución moral nos mete frente a un problema. ¿Qué es la moral? La ética y la moral no pertenecen a la religión. Constitución y moral no van juntas. Creo que es muy atinado porque la Constitución es como el eje rector. El juego de esas dos palabras no es el que más me satisface. Es lo más innovador que he escuchado en los últimos tiempos. Todos los países del mundo están formulando las mismas preguntas que aquí. Me suena a algo, hacer un documento, a firmar algo que sea muy, muy estricto. Sí se necesita hablar de un ideario. ¿Constitución no es muy afortunado? El nombre es lo de menos. Yo siempre he tenido un problema con que el gobierno quiera definir qué es la moral. Es un tema fundamental, esencial, básico. Constitución no es un concepto jurídico, o sea, los juristas se lo han apropiado, pero el concepto constitución viene de constituir, ¿sí? Y aquí habría que ver qué es lo que queremos constituir. Entonces, la propuesta que a mí me gustaría es trasladar del ámbito jurídico al ámbito político. En el ámbito político, ¿qué es lo que se constituye? La nación o una sociedad o un estado. ¿Y cómo se constituyen los estados? Los estados se constituyen con valores. Confianza, solidaridad, diálogo, comunicación. Aquí valdría la pena rescatar aquella frase clásica de Aristóteles, el zoon politikon, que significa que el ser humano es un animal social por naturaleza o un animal político. ¿Y eso qué significa? Pues que somos seres de relaciones y que nos necesitamos unos a otros. Necesitamos de la confianza del otro, necesitamos de la cooperación del otro, necesitamos de la comunicación del otro. Y entonces ahí entrarían todos esos valores en esa constitución estatal. ¿Sí? Entonces es sacar el concepto de constitución de lo jurídico y trasladarlo al ámbito político. Desde mi punto de vista es como más sano hablar de ética que de moral. Ahora bien, si retomamos estos tres elementos, el de reconducir el concepto de constitución, el de sustituirlo de moral por ética, yo diría que en lugar de hablar de constitución moral, lo que podríamos hablar es de estado ético. No creo en la constitución moral y puedo coincidir con los principios que propone Alfonso Reyes en la cartilla del 44 y te podría decir que cuando me tocó educar a mis hijos, lo eduqué en estos valores, ¿sí? Respeto por ti mismo, respeto a tu familia, respeto a tus compañeros, en fin. Respeto al medio ambiente que apenas empezaba a gestarse. Tu libertad termina donde empieza la del otro, en fin, estas cosas que nos platicamos. Constitución y moral me parecen como agua y aceite, no van juntas. Creo que una constitución debe de regir dos cosas: poner el marco institucional que rige a la nación en cuestión y después la relación entre gobernantes y gobernados, ¿no? Es lo único que debería de tener. Forma de gobierno, digamos, y relación y garantías fundamentales, ¿no? Son las tres cosas que debería de tener una constitución. Yo dejaría esto, le quitaría la idea de constitución moral. Me parece, esta frase es con la que yo te concluiría: la única moral pública es la ley. Yo creo que sí se necesita hablar de un ideario. No sé si como constitución. Yo creo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador habla de constitución por poner en el centro esta conceptualización histórico-política de el interés público, el pueblo, la sociedad en el centro. Me parece relevante la idea de una constitución moral que finalmente lo que está tratando de hacernos pensar, de reflexionar, es el nuevo ideario, vinculado más a, digamos, poner en cuestión absolutamente y de raíz las ideas de la llamada tecnocracia. Porque la tecnocracia es lo que ha prevalecido en los últimos decenios, en las últimas décadas. Y creo que esa tecnocracia ha deshumanizado la vida social, la vida política, no se diga la construcción estatal. Y entonces necesitamos
lo típico, me parece, lo que contrarresta la tecnocracia es la democracia. La democracia yéndonos al origen etimológico de la palabra, que es el pueblo. Y en el pueblo se encuentra, lo dice una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador, y coincido plenamente, la más vasta reserva de valores. El término constitución moral nos mete frente a un problema. Hay que discutir qué es la moral, qué es la consideración moral. Tendrías que acotar la moral. ¿A qué te refieres? Una constitución moral de la sociedad, algo que se refiera a eso. O sea, una constitución donde están establecidos los principios fundamentales, ¿no? De la vida, de las personas, de las familias, ¿no? Y que el Estado tiene que organizarse para satisfacer esas necesidades, ¿no? De todos los habitantes del Estado, que eso es lo que nos va a dar identidad de Estado, ¿no? Eso es lo que nos va a dar la identidad de mexicanos, que el conjunto de atributos que el Estado defiende sean ejercidos por nosotros, ¿no? Esta constitución moral de la que ha hablado tanto nuestro presidente electo es un tema fundamental, esencial, básico para lograr una cuarta transformación. Le dije, ¿y por qué no le damos una categoría un poquito abajo? Porque hay código de ética. El código está justo abajito de la Constitución. Vamos a quitarle lo de ético y vamos a quitarle lo de moral. El código civil, el código penal, el código laboral, el código mercantil, etcétera, ¿no? O la ley mercantil, en fin, es, digamos, jerárquicamente una escala un poco más abajo. Y me dijo el presidente electo, no, ministra, vamos a darle la categoría de constitución moral, no de código de ética. No estamos hablando de ninguna manera de una norma jurídica, ni tampoco de una norma constitucional desde el punto de vista jurídico, de jerarquía normativa, de máxima jerarquía normativa. Esta es una máxima jerarquía moral, por encima de los códigos de ética que ya existen. Sí, creo que es muy atinado porque la Constitución es como el eje rector, ¿no? ¿Cómo se va a constituir? Entonces creo que esa denominación enmarca a que es un documento muy importante y que va a dar las bases de lo que va a ser, ¿no? O sea, una cuestión muy fundamentada que va a ser la raíz de lo que puede cosechar esos frutos, ¿no? ¿Qué frutos queremos cosechar? Pues que los ciudadanos seamos morales, ¿no? Que se vuelva a replantear o a revivir esos principios éticos y morales. Por eso creo que es muy atinado el término de constitución moral. Constitución no es muy afortunado, no es la expresión que necesitamos, sino una propuesta. Y que no venga del Estado. El Estado ha construido muchas cosas terribles. O en el nombre de una generosidad, una bondad que viene desde arriba, los valores pueden ser subvertidos, justamente porque viene de la autoridad, por más que esta autoridad pueda ser la mejor intencionada. Me parece que la construcción de un código de comportamiento tiene que surgir o tiene que estar mucho en connivencia con el conjunto social al que va a empezar a cumplir. Este pacto no de poderes o no de partidos, sino esto es un pacto en la sociedad, con los grandes actores de la sociedad, las universidades, las iglesias, las organizaciones de sociedad civil, los grupos deportivos, qué sé yo, son los que tienen que empezar a construir un nuevo manera de relacionarnos para ser mejores, no solamente mejores ciudadanos, sino para construirnos como seres humanos. Bueno, el nombre creo que es lo de menos. Lo demás es la necesidad de tener un marco de referencia construido por nosotros mexicanos sobre relaciones sociales, relaciones éticas, relaciones morales, relaciones con valores. A mucha gente le da miedo la palabra constitución porque la constitución pues es la ley suprema desde el punto de vista jurídico, entonces son normas. Acompañar al gobierno de una constitución
moral sería darle la capacidad de buscar que haya un ejemplo, que haya un horizonte y una meta superior humana, humanista. Yo creo que es un esfuerzo muy importante que debemos de abrazar todos los mexicanos que creemos en los valores, en la ética, en la espiritualidad. Estaríamos entonces hablando de algo mucho más profundo que las leyes. Las leyes es el último recurso. Francamente me parece más débil moral que ética, porque la ética se deriva de un sistema filosófico y justamente abarca todos los aspectos de una polis, de una sociedad política. La moral casi siempre se refiere a cuestiones muy puntuales y específicamente la Iglesia ahora lo toma para referirse a cuestiones sexuales, que parece ser su obsesión. Entonces es mucho más débil moral que ética. Constitución, el problema es que la moral se deriva de una constitución política. La constitución política es justamente ese ponernos de acuerdo en las reglas que se van a seguir. Sucedió después de la Revolución Mexicana, se creó una constitución política que le sirvió a México todo el siglo XX de manera excelente, que todavía tiene partes fundamentales que admiran otros países y que siguen haciendo que este país funcione, pero que hay que no adaptarla nada más a los tiempos actuales, sino repensarla, porque en todos los países del mundo están teniendo están formulando las mismas preguntas que aquí. El Estado laico no tiene que ser necesariamente un Estado aburrido y burocrático, ¿no? El Estado laico no tiene que ser el estatismo, ¿no? El Estado laico tiene que también ser un espacio para el despliegue de las pasiones humanas y la política en el mejor sentido de la palabra. Entonces, la ética, la moral no pertenecen a la religión necesariamente. El hecho de que durante cientos de años, miles de años, es la Iglesia que se ha querido adueñarse de la moral, de la ética, no quiere decir que tenemos que permitir que ellos sean los que controlan de manera monopólica esas ideas, ¿no? El espíritu comunitario, la utopía, las ideas, las ideologías, la ética, la moral, también pertenecen al Estado y a la política. Entonces, eso es la idea. O sea, nos han querido enseñar que la política es eso, es oportunismo, es corrupción, ¿no? El gobierno es burocracia, es administración. Y lo demás, lo más íntimo, lo personal, lo humanista, pertenece a la Iglesia. Pero no, eso es justamente, por eso es tan revolucionario el concepto de la constitución moral, la ética, porque es recuperar esos grandes valores humanitarios y, para lo público, para la política. La Constitución sería, pues es un documento, sí, un documento fundacional, ¿no? Que inspira y genera la visión, pues, o sea, la visión a dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene lógica la palabra constitución, se puede usar otras palabras también, pero lo importante es eso, es una visión. Sí, ha sido muy controversial el término constitución porque evidentemente suena a una ley jurídica, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en constituciones jurídicas. Entonces, desde el punto de vista, si pensamos que una moral se puede erigir en una ley jurídica, pues tenemos este problema que estoy señalando, o sea, porque las morales son particulares de las comunidades y sea difícil que los demás grupos acepten, ¿no?, algunos de esos valores. En efecto, la solidaridad mexicana yo creo que sí es un valor muy importante moral nuestro y hay que resignificarlo y que yo creo que todas las comunidades del país, todas las comunidades sociales, morales, religiosas compartimos ese valor. O sea, nos obligamos y nos gusta y es algo muy importante para nosotros ser solidarios. Unos más, otros menos, pero sí es un valor que tiene esta nación. Y gracias a eso hemos sobrevivido a muchas cosas, ya no digamos desastres naturales o lo que sea. Entre las familias, ¿no? O sea, la ayuda mutua a veces tiene sus costos, pero siempre es un valor ese es un valor moral, introyectado, digamos. Nos obligamos a ello, pero no como
como una obligación externa, costosa, que viene de fuera o una ley, ¿no? Y habría que encontrar esos valores comunes como para hacerlos, declararlos, decir esto es lo que compartimos, lo que nos hace fuertes como nación y que a lo que también nos obligamos. Entonces, una declaración es que yo quiero obligarme a ello. Yo creo que más que una constitución moral sí podríamos hablar de una especie de código de ética o de código de principios, una declaración de principios. Más allá de que nos pongamos de acuerdo en la terminología o en intelectualizar si conviene o no llamarle moral o constitución, me parece que el ejercicio de encontrar nuevos referentes de emocionalidades sociales que permitan justicia es lo más innovador que he escuchado en los últimos tiempos. Tenemos que empezar un nuevo catálogo cultural que permita identificar o que permita que realmente todos los sectores poblacionales puedan sentirse identificados. Hoy en día no lo tenemos así ni siquiera con la propia ley. La constitución de leyes que hoy resguarda a nuestro país no siempre está en la misma lógica de la cosmogonía de los pueblos indígenas. Y generalmente todo el compendio de leyes tiene un origen moral o un origen de moralidad social que va conduciendo a los constituyentes a través de la historia a generar compendios de leyes. Y cuando se traducen estas leyes a la vida real en las comunidades indígenas, no siempre son un referente. Entonces me parece que es una gran oportunidad de que podamos tener un nuevo catálogo social de conceptos en los cuales nos podamos sentir identificados todos los sectores de la población y sobre todo yo diría que convoque realmente a sentirse identificados a los pueblos indígenas de México. ¿Qué constitución tenemos ya? La Constitución de la República, que el otro puede ser una especie de marco de principios éticos para guiar la vida pública y que son principios, digamos, que todo el mundo puede aceptar, como el tema de la solidaridad, como el tema de la responsabilidad, como el tema de la tolerancia, ¿no? Que serían como los parámetros de lo que esperaríamos en una vida pública distinta, más sana, que lograra ir erosionando los niveles tanto de indiferencia como de crueldad en los que estamos metidos últimamente, ¿no? Entonces yo creo que hablar de constitución moral, a mí la palabra moral no me convence tanto como la de ética. Y una constitución ética, pues, ¿como para qué? Digamos, creo que lo que es muy importante es una práctica ética distinta y que la vas a impulsar no a partir de una constitución en paralelo a nuestra constitución, sino a partir de intervenciones pedagógicas que puedan ir modificando, digamos, actitudes para regresar a un nivel de civilidad y de respeto que se ha perdido mucho en nuestro país. A mí me gustaría regresar, así como Morelos hizo los sentimientos de la nación, plantear cuáles serían los principios éticos de una sociedad que quiere un cambio, como lo ha mostrado, ¿no? Entonces son principios éticos, son aspiraciones éticas, son sentimientos éticos que se tienen que apoyar en eso, en la responsabilidad, en la tolerancia, ¿no? Y lograr un cambio. Pero la palabra constituyente me parece que no es acertada en el sentido que lo que nos constituye como seres humanos, por un lado es la carencia, es la falta, por el otro lado es el inconsciente, por el otro lado hay sentimientos muy negativos que son constituyentes y que lo que tenemos que aprender es a controlarlos, a manejarlos, a elaborarlos. Creo que la propuesta de formular algo que para mí sería como un marco, como un decálogo, como una agenda, como una declaración, muy en el sentido de sentimientos de la nación, ¿no? Eso me gusta. Cuando lo leí y me enteré del término, no creí que fuera realmente el mejor. La Constitución es una serie de reglas que tienen que obedecerse y la autoridad está para que quien las desobedezca pague y lo vuelvan al redil. Lo que entendí es una
serie de reglas éticas que le convendrían al país, que le convendrían a una sociedad que ha sido por muchísimo tiempo objeto de un doble estándar. Y yo creo que eso viene, por lo menos desde la colonia. El famoso dictum de los funcionarios coloniales: se obedece pero no se cumple. Entonces, en nuestra sociedad, las reglas formales han sido aplicadas a medias. Y hay unas reglas no escritas, pero que casi todo el mundo va conociendo conforme pasa de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta, y las conoce. Es una estructura de conductas, de valores, que a veces contradice, y mucho, a la estructura legal, formal. Y ahí va la sociedad mexicana en esta, negociando su conducta entre las reglas formales y las reglas que realmente se aplican. La distancia ha sido muy grande y la corrupción es uno de sus resultados. Entonces yo entiendo que Andrés Manuel lo que busca es disminuir la distancia entre lo que realmente se hace y lo que debería de hacerse. Mira, primero me generó mucho rechazo. Y honestamente me generó mucho rechazo por el hecho de que yo siempre he tenido un problema con que el gobierno, la autoridad, quiera definir qué es la moral. O sea, he tenido siempre como un problema con el hecho de que nos quieran imponer alguna visión en ese sentido. Pero también al mismo tiempo entiendo que la labor de un funcionario público, la labor de la autoridad, es también tratar de encontrar que haya una sana convivencia entre sus ciudadanos, en tratar de formular y cambiar conductas también entre los ciudadanos, en hacer que la gente pueda respetar las leyes, pueda respetar la sana convivencia, pueda ser un buen vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Siento que en ese sentido sí, la autoridad tiene que poner el ejemplo para eso. Pero luego pensando en el contexto de violencia, en el contexto de despojo, en el contexto de tanta polarización y tanto odio que hay en este país, dije, bueno, a lo mejor está interesante que haya ese debate, que haya un debate nacional de cómo podemos crear esta constitución moral que sea una guía, en el espíritu más budista, una guía de comportamiento, una guía de qué es lo que como sociedad debemos y no podemos aceptar como lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y lo que es inaceptable. Es fundamental para la organización de una sociedad valorar el respeto, recuperarlo y sobre todo porque eso conlleva una amistad duradera en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que tal vez la constitución moral, como se escuche, pues tal vez es como me suena a algo, hacer un documento, a firmar algo que sea muy, muy estricto. Pero yo creo que también es muy importante porque hay que respetar esto para que sea estricto, para que se le dé ese valor. Pues yo creo que en ese sentido yo creo que está muy bien el término de constitución moral. El nombre es lo de menos. O sea, lo importante es que todos tenemos claro que se trata de crear nuevos valores. O sea, ¿qué importa si le llamamos constitución moral, constitución ética, constitución de una ética autónoma, constitución de una moral autónoma, constitución de la gran moral? Caray, el nombre es lo de menos. Yo creo que el punto central es crear nuevos valores que nos hagan bien a todos, ¿no? ¿Cómo les vamos a llamar? ¿Moral o ética? No importa. Mientras tengamos conciencia de que estamos creando nuevos valores que nos hagan bien a todos. Comencemos a adjetivar a ese sujeto que es la constitución moral. Va a promover la inclusión, el laicismo, la empatía, valores superiores. El juego de esas dos palabras, a mí en lo personal, no es el que más me satisface. Entiendo el sentido y me parece que es oportuno. Yo me iría más para hablar de un código de ética, me iría más
quizá por mi misma condición, digamos, de alguien que cree profundamente en el laicismo como un elemento fundamental de la política, ¿no? Y de la democracia, ¿no? Porque una democracia o es laica o no es democracia. Me parece que puede ser más oportuno, en mi perspectiva, hablar de un código de ética, pero el sentido finalmente es el que importa, y sí me parece que habría que rescatar esa condición hegeliana de poner la ética hasta adelante.